¿Qué es la revolución? Se le denomina Revolución Mexicana al movimiento armado, social y cultural que inició en 1910 al final del gobierno de Porfirio Díaz y que culminaría con la promulgación de una nueva constitución, la Constitución de 1917. El movimiento tuvo un gran impacto en los círculos obreros, agrarios y anarquistas a nivel internacional, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue la primera en el mundo en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. ¿En qué consistió? La Revolución Mexicana, que contribuyó a formar el México actual, consistió en una serie de manifestaciones sociales y conflictos internos protagonizados por distintos jefes políticos y militares que estuvieron sucesivamente al frente de gobierno de la nación, así como diversos sectores de la población que no se vinieron beneficiados de las políticas progresistas del gobierno porfirista. Las demandas obreras y campesinas se recogieron por primera vez en el constitucionalismo mundial, en la Constitución de 1917, afirma el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En aquella época, la mayoría de los mexicanos vivía en condiciones muy precarias. Las actividades como la agricultura, la ganadería o la minería se basaban todavía en sistemas feudales, mientras que en las ciudades los obreros eran explotados sin que tuvieran derechos laborales básicos. A continuación se presentarán algunos personajes importantes que dieron impacto en la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue presidente de México por más tiempo que nadie. Después de su heroísmo al mando de tropas contra los franceses, trató de asumir la presidencia a través de un golpe de Estado contra el presidente Benito Juárez, en la fallida revuelta de la Noria de 1871. Su revuelta de Tuxtepec, justo antes de las elecciones de 1876 contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, tuvo éxito y ejerció como presidente el 23 de noviembre de 1876 al 30 de noviembre de 1880. Durante ese periodo, calmó a los inversores y restableció relaciones con las potencias europeas. Francisco I. Madero. Francisco I. Madero nació el 30 de octubre de 1873 en la hacienda El Rosario, estado Coahuila. Fue un empresario político y revolucionario mexicano, opositor al régimen de Porfirio Díaz. Luego fue presidente de México desde el 6 de noviembre de 1911 hasta su derrocamiento y asesinato el 22 de febrero de 1913 por parte del golpe del Estado dirigido por Victoriano Huerta. Lanzó el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910 para derrocarlo. Su lema principal fue sufragio efectivo, no reelección, y reivindicaba derechos laborales y la repartición de las tierras que buscaban grupos sociales contrarios a Díaz. En su plan de acción estaba una convocatoria a la lucha armada. El 20 de noviembre, para las 6 de la tarde, los ciudadanos de la República tomaran las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente los gobernaban. José María Pino Suárez. Nació en Tenosique, Tabasco, en 1869. Estudió Derecho y al terminar su carrera marchó a Yucatán para ejercer su profesión. Dirigió el periódico El Peninsular. Afiliado al partido antirreeleccionista, participó en la campaña política de Francisco Madero y al estallar la revolución se le nombró de gobernador provisional de Yucatán, cargo que ocupó el 5 de junio al 8 de agosto de 1911. Ocupó la vicepresidencia de la República con el presidente Francisco Madero y murió junto a él en la Ciudad de México el 22 de febrero de 1913. Por consiguiente tenemos a los hermanos Flores Magón, quienes fueron los precursores de la Revolución Mexicana y quienes lucharon en contra de la gubernatura de Porfirio Díaz. Su sistema creado estaba inconforme de su reelección, sus impuestos y su manera tan sutil de manejar la justicia a su provecho. Por esto, crearon un periódico llamado Regeneración 1900, el cual hacía críticas al gobierno y además de esto en su periódico siempre citaban el número 7, que representaba el artículo de la Constitución. Decía: la libertad de imprenta no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública, pues ellos querían hacer valer sus derechos. Desde luego tenemos a los hermanos Cerdán. En vísperas de la Revolución Mexicana, la familia Cerdán de Puebla participó activamente en labores de propaganda política
en apoyo del candidato antirreeleccionista de don Francisco Madero. Después del fraude electoral de 1910, decidieron unirse a la revolución que fue convocada por medio del Plan de San Luis. La policía de la ciudad de Puebla se enteró que existía un arsenal clandestino en el domicilio ubicado en la antigua calle de la Santa Clara, casa de la familia Cerdán. De inmediato se rodeó el domicilio y se conminó a los ocupantes a rendirse y a entregarse a las autoridades. Sin embargo, los seguidores decidieron oponerse a las autoridades y resistieron con las armas en la mano. Victoriano Huerta fue un general que traicionó, pues fue conspirador del golpe del Estado con el grupo llamado Contras Revolucionarios, en donde aconteció la decena trágica. Posteriormente, después del asesinato del presidente Francisco I. Madero y vicepresidente José Pino Suárez, asumió la presidencia de 1913 al 1914, y por ello fue llamado el usurpador. Asimismo, reorganizaron las fuerzas revolucionarias contra Huerta y enfocaron el Plan de Guadalupe para lograr que el presidente Huerta deje el poder en julio de 1914. Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en Anacuilco, Morelos. Fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. Como parte del movimiento revolucionario, estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur. También fue conocido como el caudillo del Sur. Fue ideólogo e impulsor de las luchas sociales y las demandas agraristas, así como de justicia social, libertad, igualdad, democracia social, propiedad comunal de las tierras y el respeto de las comunidades indígenas, campesinas y obreras en México. Venustiano Carranza, nacido en Cuatro Ciénegas, Coahuila, fue político, militar y empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana, como primer jefe de ejército constitucionalista tras el asesinato de Francisco Madero, derrocando al gobierno dictatorial de Victoriano Huerta. Fue el encargado del Poder Ejecutivo desde el 14 de agosto de 1914 hasta el 30 de abril de 1917 y presidente de México de manera constitucional de 1917 a 1920. Una de las mayores aportaciones de Venustiano Carranza fue crear la Constitución de 1917. Este documento marcó el final de la revolución para convertirse en el conjunto de leyes que como mexicano nos rige actualmente. Pancho Villa nació el 5 de junio de 1878 en San Juan del Río, Durango, México. Su verdadero nombre fue José Doroteo Arango Arámbula. Fue gobernador provisional de Chihuahua en 1913 y 1914, donde frenó el abuso que ejercían los hacendados sobre los campesinos. Se levantó en armas contra Porfirio Díaz el 17 de noviembre de 1910 al atacar una hacienda Cavaría en Chihuahua. Y en septiembre de 1913 constituyó la División del Norte poco antes del ataque de Torreón y que su origen comandó por Villa. Con sus tropas apoya la lucha de Venustiano Carranza y Emiliano Zapata contra Victoriano Huerta, quien cae en 1914 en la Revolución Mexicana. Esto se componía por gente del pueblo, rancheros, vaqueros, caporales y otros elementos de la población norte de México. Otro personaje importante fue Álvaro Obregón, presidente que estratega militar más sobresaliente de la Revolución Mexicana, ya que nunca perdió una batalla. Su figura sobresale por haber iniciado la reconstrucción del país y consolidado el poder del Estado Nacional. Finalmente, Plutarco Elías Calles. Francisco Plutarco Elías Campuzano, mejor conocido como Plutarco Elías Calles, nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877 en la Ciudad de México. Fue un político y militar mexicano, presidente de los Estados Unidos mexicanos en el año de 1924 a 1928. Fue una figura clave en la historia de México. En el apogeo de su carrera también fue denominado como el jefe máximo de la revolución. Y el 4 de marzo de 1929, Calles y varios militares y caudillos de la Revolución Mexicana fundan el Partido Nacional Revolucionario, PNR, antecesor del PRI. Desde entonces, hasta su expulsión del país de 1936, Plutarco Elías Calles jugó un papel clave en la política de México. Entonces se le conoció como el jefe máximo de la revolución y como el Maximato, de 1928 a 1934, y murió el 19 de octubre de 1945 en la Ciudad de México.
Y es así como mencionamos a todos aquellos personajes que participaron en la Revolución Mexicana. Con todo lo anterior, podemos asegurar que participaron dos movimientos distintos. Uno político que solo pretendía un cambio y reacomodo en las relaciones del poder, representando a Madero, Carranza y Obregón. Este movimiento demandaba sufragio efectivo, no reelección, libertad de prensa, elecciones libres, libertad municipal, restablecimiento de la ley y el orden. En suma, democratizar la vida política del país sin trastocar a fondo la estructura social que resultaba en una profunda, injusta e intolerable desigualdad social.